nosotros asumimos estas batallas con una disposición muy especial. Nunca habíamos pasado por algo así, que un grupo de venezolanos fueran secuestrados de manera serial y entregados así en un campo de concentración. Ustedes saben que los periodistas del norte, de Europa y de derecha se cuidan de decir las cárceles. No, son campos de concentración. SECOT significa Campo Especial de Concentración. SECOT, Campo Especial de Concentración. Esta está echando broma hoy aquí. Eso. Campo Especial de Concentración. Fue muy doloroso, pero más doloroso esto de retener niños y niñas. Yo lo había leído, pero no lo creía hasta que nos tocó vivirlo. Todavía tenemos 29 niños y niñas, Jorge, y no hay que descansar ni un segundo porque esos 29 niños y niñas que todavía están en los Estados Unidos separados de su familia, los vamos a traer a Venezuela para dárselo a sus madres, abuelas, padres, abuelos, a su familia, a todos. Tengan la seguridad de eso, que nosotros no descansamos ni un segundo. Llegan las 3 de la mañana y estamos hablando, pim pum pa. 8 de la mañana, pim pum pa. A toda hora, moviendo, mira. No hubo pieza que yo no tocara. Cuando se llevaron a los muchachos el 15 de marzo, lo primero que hice fue llamar a Volker Trupp, alto comisionado de Derechos Humanos, ¿verdad? Al fiscal le consta, porque lo hicimos conjuntamente. Llamé a Guterres, el secretario general de la ONU, y les pedí que ellos mismos llamaran al presidente Bukele, porque Bukele me mandó un mensaje a través de un presidente, X, no voy a nombrarlo, y me dijo que no era culpa de él, que él no los iba a entregar. Un engaño, pues. Él sentía el peso del garrafal error que lo iba a hundir como está hundido ahora. Y no hicieron nada. Volker Trupp no hizo nada. Después le mandé una carta al Papa León XIV, el Papa León XIV. Y estoy seguro que se movió. Se movió. El cardenal Gregorio Chávez de San Salvador salió valientemente a defender a los muchachos. Y así nos movimos, por aquí, por allá. No hubo un día que Jorge Rodríguez no hablara con el embajador Mandamara, con el enviado especial Rich Grenell. Y para ustedes contar, hasta que se fue logrando, como lo hemos logrado por partes. Hemos recuperado, como ustedes saben, aquí tengo el dato que me pasa Camila Fabri, coordinadora de la Gran Misión Vuelta a la Patria. Camila, mire este dato, un datazo, tubazo. Nosotros hemos hecho en el primer semestre, Jorge Rodríguez, en el primer semestre de este año hemos hecho 47 vuelos de vuelta a la patria para traer connacionales de Estados Unidos a Venezuela, con las dos modalidades que tenemos, Honduras y Texas, ¿verdad? 47 vuelos, entre 6, ya te voy a decir, déjame buscar aquí calculadora, 47 entre 6, ya va, 47 entre 6, 7.8, 8 vuelos por mes. ¿Qué gobierno del mundo lo ha hecho? Ninguno, pero es que pongámonos la mano en el corazón, bloqueados, perseguidos, robados con las cuentas en el exterior. Hemos puesto nuestros avioncitos ahí humildemente, que le echamos pierna para tener una línea como con Viasa poderosa. Nos han aviones, nos los han descuartizado. 47 vuelos.
No nos venden repuestos para esos aviones, tenemos que triangularlos en el mundo. Hemos regresado 8.743 migrantes que estaban en cárceles del ICE. De ahí, miren, ha regresado, de verdad, lo sabe Madeleine, periodista muy acuciosa de Telesur. Ahí ha regresado Madeleine 1.000 historias, 8.743 historias. Yo vi una de un muchacho, de un señor ya, que tenía 28 años viviendo en Estados Unidos, profesor universitario. Sus hijos, sus nietos, su esposa de toda la vida, lo agarraron en un abasto comprando. No les importó que tenía 28 años allá, se lo llevaron a una cárcel del ICE, a los 3 días sin decirle nada, lo montaron en un avión, aterrizó en Maiquetía. Él estaba consternado, ¿verdad? La gran misión, Vuelta a la Patria, tiene que tomar en cuenta ayuda psicológica para todos los que regresen. La DAM, ayuda económica, social, humana, familiar, de todo tipo. 8.743, 6.117 hombres, 1.444 mujeres, 623 niños y 559 niñas, 59 mujeres, 52 mujeres embarazadas el primer semestre. Y la felicidad de haber regresado. Esto es un caso emblemático. Yo estuve, seguramente ustedes saben que es así, estuve curucuteando los portales en todos los idiomas a las 3 de la mañana del sábado, a las 5 de la mañana del sábado, el sábado en la tarde, el domingo, hoy. Ha sido una noticia mundial y les puedo decir que hay satisfacción mundial por los logros de Venezuela al recuperar a sus muchachos. Es un consenso mundial, Madeleine, Miguel Ángel, fiscal, es un consenso mundial. La alegría, los artículos que están surgiendo y también los reportes. Aquí yo estuve viendo un reporte que hizo Telesur, que está cumpliendo 20 años. El jueves 24 de julio, Telesur cumple 20 años. Desde aquí le enviamos nuestro saludo, nuestro aplauso, nuestra admiración. Ya estaremos con ustedes allá celebrando. Y la periodista Madeleine de Maracaibo, Madeleine se escribe con M de Maracaibo, también Miguel Ángel se escribe con M de Maracaibo, hizo un reportaje que yo quiero compartir con todos para abrir esta conversación. Aquí son preguntas trianguladas. Tú preguntas allá, yo pregunto para acá, tú preguntas para allá, hablamos entre todos. Aquí, mira, aquí están los padres y madres de los muchachos que regresaron, aquí están las madres de las niñas y los niños, felices, llenos de energía y de ganas de luchar. Vamos a ver el video. Adelante, video. El 15 de marzo, unas imágenes dantescas dieron la vuelta al mundo. El gobierno de Estados Unidos trasladó forzosamente a 252 migrantes venezolanos a la cárcel del Secot en El Salvador. No eran números, eran seres humanos que no habían cometido delitos y se les violaba sus derechos humanos. Muchos de ellos ni siquiera pasaron más allá de la frontera de Estados Unidos. Estaban contrariados. Los 2 primeros escalones del avión yo no los toqué, a mí me lanzaron. Me agarran los policías de El Salvador y empiezan a pegarme. Me montan en el autobús y ahí me arrodillan y dándome con el rolo me dice, de aquí vas a salir a los 90 años. Ahí yo de verdad me perdí. El ruido de las máquinas de afeitar pretendió vaciarles el alma, arrebatarles la dignidad. Dale, máquina. No, una impotencia muy grande. A mí cuando me bajaron del autobús, que me jalaron y me tumbaron para el piso, y cuando me iban a cortar el cabello me lanzaron así. Y yo caí en el piso tirado y así, y empezaron a cortarme el cabello y me sentí como que si nunca iba a salir de ese país. Ahí yo sentí que el mundo se me cayó encima, ¿Te desvaneciste?
Cuando estaba entrando en la SECO, que vi eso así, que decía la cárcel de la SECO, nos dijeron que era una cárcel de terroristas, que no íbamos a salir, que no íbamos a morir ahí. Yo dije dentro de mí, no voy a ver a mi hijo más nunca, ya. Dije, me morí aquí, hasta aquí llegué. Habían llegado al infierno, al cementerio de los vivos, así les dijo el director. En este momento ustedes están ingresando al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, un régimen de máxima seguridad donde impera el orden, control y disciplina. ¿Estamos claros? La disciplina era a golpes, sin piedad y con abusos. El mundo estaba luchando por nosotros porque lo que hicieron con nosotros fue una injusticia muy grande, muy grave. Pero ahí nos decían que no, que el mundo se había olvidado de nosotros, y yo le decía que no. Hasta por eso me dieron golpes, por llevarles la contraria. Hicieron todo lo posible e imposible por romper los candados de la celda y salieron como 9 celdas al pasillo, al módulo. Salieron y le lanzaron piedras al antemotín, le lanzaban agua, le lanzaban todo lo que conseguíamos a nuestro alrededor. Los venezolanos somos echados para adelante. Ellos nos dijeron, ustedes están locos. Ellos con perdigones y balas y nosotros con jabón y agua. Si hubo un momento fuerte, la única arma que nosotros tuvimos en ese momento fue blindar sábanas y amenazarlos que nos íbamos a ahorcar si nos seguían pegando. Y la verdad sí fue, yo nunca he visto un muerto, nunca he estado en una situación así, y de verdad al verme con esa sábana en el cuello, yo lo que hacía era pensar en mi hija y pedirle perdón. Me estaba echando agua y me cacharon y me llevaron para isla y abusaron de mí. Me colocaron a hacerle sexo oral a un oficial y entre 3 oficiales agarraban los rolos y me los pasaban por mis partes íntimas, y para mí eso fue demasiado devastador. Fue mi integridad como ser humano, como persona de la comunidad, bajo al piso, y lo único que me pasó por mi cabeza fue: Dios, acuérdate de mí. Y sin juicio y sin nada comenzó el calvario. Fueron estigmatizados vinculándolos al extinto Tren de Aragua. La única prueba del supuesto delito, sus tatuajes. Por mis tatuajes, a una banda delictiva. Yo nunca he estado detenido. Primera vez que a mí me detenían en Estados Unidos y en toda mi vida. Yo no tengo antecedentes, no tengo nada. Yo jugaba béisbol antes, era deportista. A todos nos pegaron mucho. Nos dieron con palos, con las manos, patadas, todo tipo de cosas. Nos ponían presión de requisa. Entraban ellos le decían antimotines. Mientras esto ocurría, en Venezuela el presidente Nicolás Maduro se reunió con sus familiares y comenzó una campaña internacional para rescatarlos. Están secuestrados sin juicio, sin derecho a un juez, sin derecho a la defensa, sin haber cometido ningún delito, sean puestos en libertad de inmediato, y estamos listos para irlos a buscar en un avión venezolano y traerlos en los brazos de su familia. Eso, con el favor de Dios Padre Todopoderoso, lo lograremos más temprano que tarde. Muchas gracias. Gracias, Maduro. Y así fue. 4 meses después fueron rescatados. Los 252 venezolanos del SECOT llegaron a Venezuela, volvieron a la vida, volvieron a su patria. Se fundieron en abrazos con sus madres y seres queridos. A veces pensaban que jamás iba a llegar este momento, pero tampoco perdieron la esperanza. ¡Logramos! Dijiste que nunca más lo ibas a dejar ir. No, nunca lo crean. No, aquí podemos llevar la carga entre todos. Sí podemos. Llegó la pieza de mi rompecabezas que faltaba. Es obra de Dios. Es un milagro, un nuevo milagro. Hemos visto mucho y seguiremos viendo. Y nosotros seguimos cuidando a Venezuela permanentemente. Cuidándola, desplegada todas las fuerzas policiales, militares, y bueno, garantizando la paz es lo más importante. Hey, este tema es dedicado a todos estos hermanos que están rodeados con nosotros dos
porque se sientan identificados con todo lo que vivimos y queremos compartirlo con todo el mundo entero y todos nuestros hermanos venezolanos. No fue fácil. Dice así: estuvimos presos injustamente en el cerco con toda mi gente, me involucraron con una pandilla y me trataron como un delincuente. Muchos decían que yo era un peligro para la sociedad, que de allí no saldría y que no tendría otra oportunidad de ver a mi familia y de salir de esa oscuridad. Pero gracias a Dios y a nuestras oraciones llegó la libertad. Yeah. Y hoy estoy en Venezuela, en la playa de La Guaira, con todos mis panarrelas, disfrutando de mi hijo, mi madre y mi abuela. La vida me cambió de a de veras, ahora represento a mi bandera. Para que ustedes vean, se resiste cantando, se resiste sonriendo. Así hacían nuestros abuelos africanos que llegaban aquí y resistían tocando el tambor, bailando el tambor. Y el baile del tambor de ellos después trascendió y ahora todos bailamos tambor. Era el tambor de nuestros abuelos que fueron también maltratados por el esclavismo. Aquí se intentó esclavizar a este grupo de muchachos, pero estos grupos de muchachos, como nos cuentan ellos mismos, tuvieron su capacidad para resistir y ahora están en su tierra, en su patria, que los ama, que los ama. Madeleine, esto es aquí, ahora soy yo el entrevistador. Tú has estado ahí muy cerca, desde que ellos llegaron, has estado muy cerca de la familia, has podido compartir y ver todo este proceso. Cuéntale a las personas que nos ven y nos escuchan todo lo que nos estabas contando aquí, de la experiencia tan dolorosa de este muchacho, el estilista, el músico, el hijo del pelotero de Pedro Escobar, mi amigo, compañero de equipo de béisbol, todo lo que tú has podido ver. Presidente, hay heridas en el alma, hay muchas heridas, están psicológicamente muy afectados. Cuando usted se pone a hablar con ellos, dicen y expresan eso, pero también se llenan de orgullo al decir que son los primeros en presentar, tener un precedente ahí en El Salvador, porque nadie de ellos o la gente que lo estaba custodiando se imaginaba que se iban a rebelar de esa manera, que eran perdigones, cuentan ellos, con agua, jabón, todo lo que pudieron tener allí en sus celdas en contra de los custodios que todos los días los macaneaban, les pegaban, que no pasaba ni un solo momento en que les dejaran de pegar porque se acercaban a los barrotes, porque se bañaban a una hora que no era. Había una orden de maltratarlos, torturarlos. Totalmente. Para tratar de humillarlos. Porque lo que me han contado y he recogido con los distintos informes que me han dado, el objetivo era ponerlos sumisos en el piso, arrodillarlos, aplastarlos. Y ellos no se dejaron aplastar, no. Tuvieron su fortaleza espiritual, moral y su esperanza, que nadie se las quitó. Y todos pensaron en algún momento en quitarse la vida, es así. Y eso creo que me marcó. Eso sucede cuando hay condiciones extremas. Mira, yo conocí muchos casos de torturados en los años 60, 70. Un caso fue el papá de Jorge Rodríguez padre, que fue salvajemente torturado muchas veces. Después lo matan. Un 25 de julio del año 76, a punta de batazos, le parten el corazón, aquí en lo que era la DICIP. Y cuando la gente está sometida a situaciones extremas de dolor, inclusive es humano, esa idea pasa, pero después surge la fuerza, la rebeldía, la esperanza, el valor, que es lo que los mantuvo a ellos en pie. Y la unidad, se mantuvieron unidos. Me contaba Michael, que está aquí, el papá de Michaelis, que golpeaban a uno, si golpeaban a uno, golpeaban a todos. Y el detonante de del primer motín, dice ellos, es precisamente que uno de ellos fue golpeado y empezaron todos a lanzarle de todo a los custodios, hasta que finalmente pudieron romper los candados y pudieron salir y tomaron el pabellón como por 15 días, cuentan ellos, ¿no, Michael? Más o menos allí, y ellos no dejaban que entraran y hubo una rebeldía allí fuerte, y eso lo hicieron en 2 oportunidades. Hicieron huelga de hambre, hicieron huelga de sangre también. ¿Qué casos te llamó la atención que pudiéramos mostrarle? Hay casos que fueron famosos en los Estados Unidos, como el de este muchacho, artista, estilista, sí, André Hernández,
Táchira, de Capacho, un tachirense. Sí, él me llamó poderosamente la atención porque él dijo, así como muchos, porque dentro de las investigaciones que llevamos y me llama poderosamente la atención, es que ninguno de ellos entre el 2023 y el 2024 pasó algo que no los dejaban entrar a Estados Unidos y ellos dicen que se sienten utilizados, que además de eso que pareciera parte de un plan y que los tenían allí precisamente para ser rehenes de una situación. Y eso fue lo que ocurrió. Él nunca pudo entrar, este estilista. Se fue para allá para hacer un proyecto personal y era ayudar a las personas a los niños con VIH. Claro, porque migrar no es un delito. Eso lo hizo hoy el mundo entero. Migrar es un derecho humano. Está establecido así en todas las convenciones internacionales de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. La migración es un derecho humano. El Homo sapiens, nosotros, desde 300.000 años que existimos, lo que hemos hecho es migrar. La migración como tal, bueno, en Venezuela hay 10 millones de migrantes, 6 millones de colombianos, 1,5 millones de árabes, 1 millón de chinos, 600.000 ecuatorianos, 600.000 peruanos, 500.000 italianos, 500.000 gallegos, españoles, 500.000 portugueses. ¿Y cuándo ha sido aquí un delito? No, los migrantes se mueven, las poblaciones humanas se mueven. Y además la migración latina que ha ido a Estados Unidos y que va a Estados Unidos va a trabajar. La migración venezolana es de calidad. Cuando llega un migrante, a mí me lo cuentan los muchachos, llega y necesitan un trabajador de algo X o un profesional, el venezolano tiene una calidad, una preparación especial, así como también tenemos una preparación espiritual para no dejarnos joder. Bukele trató de joder a los muchachos y no se dejaron. Él es de la comunidad LGTBI y eso hacía que, además de eso, hubiese algún tipo de abuso en contra de él. Y tenemos el sonido del presidente, el testimonio de él que lo logramos. Andrei Hernández, sí, de Capacho. De Capacho. Bueno, vamos a verlo, por favor. Mi nombre es Andrés José Hernández Romero, tengo 32 años de edad, soy estilista profesional. Llego a Estados Unidos precisamente el 29 de agosto. Ese día crucé la garita de San Isidro, el Chaparral, me entrego normal con la cita de CBP-1, automáticamente hacemos el proceso. Un oficial de migración nos dice quítate las trenzas, quítate tu correa, quítate todo lo que sea cordón y hebilla y ponte a un lado. Resulta que luego de allí nos sacan por una puerta y nos montan en una camioneta doble cabina y nos trasladan a una hielera. En la hielera nos hacen una serie de preguntas de cómo viajamos, que el nombre de nuestros padres, el nombre mío, a qué vamos al país, por qué razón vamos al país. Y ahí yo duré 4 días. Luego me trasladan a un centro migratorio americano en Otay Mesa, San Diego, Estado California, en donde específicamente el señor Arturo Torres me tilda por estos 2 tatuajes de que soy pandillero del Tren de Aragua. Sufrí de acoso. Una persona de ese centro de detención me propuso que le hiciera sexo oral en un momento de depresión, porque es primera vez que me sentía preso, que el verme vestido con un uniforme naranja para mí fue un fuerte choque. Los oficiales de ICE, los oficiales del centro de detención, los managers del centro de detención tienen coronas, tienen rosas, tienen relojes en sus brazos, en las piernas, en el cuello. Entonces, eso es contradictorio. Nosotros como venezolanos somos pandilleros y ellos como americanos no lo son. Desde que ingresé el 29 de agosto hasta el 15 de marzo estuve siempre en detención, siempre estuve preso. Yo nunca, como tal, crucé a la calle americana. Nunca vi las calles, yo nunca estuve libre. Todo el tiempo estuve detenido. Nos montan en un bus, nos dan nuestras pertenencias y vamos al aeropuerto. Abordamos los aviones y nosotros, bueno, ya esta historia se va a acabar, ya a seguir frenteando la vida. Nunca llegué a pensar que estaría con 251 venezolanos que fuimos acusados injustamente, sabiendo que al lado de nuestro módulo teníamos maras, teníamos de verdad pandilleros. Nunca había estado en una cárcel y el pensar de que se podía armar un motín, que ellos se podían salir o que nos podían agredir. O
sea, por nuestra mente pasaron muchísimas cosas, pasaron hasta que nos podían llegar a matar. En esa cárcel hay fosa común. Luego de la rapada de la cabeza, de la afeitada, nos colocaron uno tras otro. Nuestro pecho pegaba a la espalda de nuestros compañeros, muchos se desplomaban encima de nosotros y lo único que les podíamos decir a nuestros connacionales es: aguanta, piensa en tu familia, piensa en tus hijos, todos estamos juntos, todos somos unos guerreros y todos tenemos que darnos la mano para poder salir de esto. Nos dieron una colchoneta, nos tomaron una foto y automáticamente nos las quitan. Cuando necesitaban una foto para hacerse publicidad a ellos, para ver que nos estaban tratando bien, entre comillas, nos daban un icopor con pollo, con arroz, con ensalada y luego nos los quitaban. Comíamos totalmente con las manos, con nuestros propios dedos. Les pedíamos a los oficiales que nos dieran corta uñas. Mira cómo tengo mis uñas. ¿Y qué decía el personal médico? No nos importa, o sea, coman así. Salvador no me pasó ni por la cabeza pisarlo. Y de verdad que toda esta injusticia que nos hizo el presidente Trump y el presidente Bukele, para nosotros es demasiado terrible. Nos agredían, o sea, nos sacaban de las celdas y en pleno pasillo nos golpeaban o nos llevaban para la isla, donde también nos golpeaban. Y no entre uno, entre 3, 4 oficiales. Soy una persona de la comunidad LGTBI y los oficiales me morboseaban, los oficiales me miraban mis partes íntimas y se mordían los labios, hablaban entre ellos, me miraban. Y un día yo me estaba bañando, porque nos daban un baño cada 24 horas y entonces mis compañeros me decían: báñate porque estás mareado. Y yo agachadito, de rodillas, me estaba echando agua y me cacharon. Y me llevaron para isla y abusaron de mí. Me colocaron a hacerle sexo oral a un oficial y entre 3 oficiales agarraban los rolos y me los pasaban por mis partes íntimas. Y para mí eso fue demasiado devastador, fue mi integridad como ser humano, como persona de la comunidad, bajo al piso. Y lo único que me pasó por mi cabeza fue: Dios, acuérdate de mí. Lo único que tuviera que decirles es gracias. Gracias por no abandonarnos, por también preocuparse por nosotros. Bueno, ustedes pueden ver apenas un testimonio de 252 testimonios de abuso, de violación serial de sus derechos como seres humanos, de su dignidad. Pero ellos se mantuvieron firmes. Y Dios te escuchó, Andrei, Dios te escuchó. Y aquí estás, en tu tierra, donde estés, Andrei. Estás aquí. Y aquí va a haber un renacer para tu vida. Vas a ver el brillo de sus bendiciones. Y vas a tener un renacer en tu tierra aquí, con los conocimientos que tienes como estilista, con tus plenos derechos de vida, de libertad y de disfrute. Y todo esto quedará con una historia oscura, terrible. Y ten la seguridad que el que mal hace, mal le va. Y que el que se mete con un venezolano, se seca y se seca feo. Y los que te hicieron eso, quizás no nos enteremos, pero les irá muy mal. Muy, pero muy mal. Porque se han metido con un pueblo sagrado, que es el pueblo de Venezuela. Somos un pueblo de Dios, un pueblo bendecido. Así que bueno, como esto ahí, verdaderamente testimonios desgarradores, Jorge, ¿no? Jorge Rodríguez, con mucha paciencia, tino, capacidad y aguante, ha llevado todas estas conversaciones, que las llaman negociaciones, pero son conversaciones, para exigir los derechos del pueblo de Venezuela. Y en este caso, bueno, se combinó en los derechos de nuestros migrantes de traérnoslos a todos, con dignidad, con nuestros aviones. El derecho de nuestros 252 muchachos secuestrados en campos de concentración y tortura de Bukele en El Salvador, desaparecidos. Ahí se aplicó una desaparición forzada, penada gravemente por las leyes de El Salvador, de Estados Unidos y del mundo. Y luego el derecho de nuestros niños y niñas
para estar con sus madres. Es lo que yo preguntaba hace una semana. En Estados Unidos, ¿quién tiene la patria potestad? Es un tema clave que surgió en el derecho consuetudinario. No sé qué abogados hay aquí. Aquí hay abogados. Por allá hay un abogado, padre de uno de los muchachos. Por aquí hay otro abogado, el fiscal general. Por allá está el abogado, el doctor Escalona, jurisconsulto. Y derecho consuetudinario, porque en una época los niños y las niñas le pertenecían al dueño de la hacienda. En la época del esclavismo, Miguel Ángel, estudiante de historia, historiador. Después al señor feudal, que podía disponer de niños, niñas, y bueno, todo, imagínense ustedes, cuando se establece los estados de derecho, las constituciones y el derecho consuetudinario, surge la patria potestad, llamada así, ¿verdad? Así es. Y la patria potestad, la guardia y custodia, pero la patria potestad en todos los países del mundo la ejerce la madre y el padre, biológico y legal, no el Estado. Aquí hicieron una campaña contra el comandante Chávez en el año 2000, 2001, que Chávez le iba a quitar la patria potestad a las madres, a los padres, y mucha gente se lo creyó. Ahora yo pregunté hace una semana, antes de que llegáramos a esta exigencia fuerte de que se regresaran todos los niños y niñas venezolanos retenidos en cárceles del ICE y en otras formas de detención, ¿quién ejerce la patria potestad en Estados Unidos? El Estado le puede quitar a una madre, a un padre, su hijo, quitárselo, arrebatárselo. Es una pregunta que yo le hago a los estadounidenses que me escuchan. A los estadounidenses que me escuchan. ¿Dónde está el Estado de Derecho en Estados Unidos? ¿Dónde están las garantías constitucionales y legales? ¿Dónde está el derecho de familia, que es un derecho sagrado en todas partes del mundo? ¿Dónde están los derechos de familia? ¿Verdad? Yo agradezco mucho el regreso de las niñas y niños porque es un restablecimiento de ese derecho de la patria potestad, es un reconocimiento del derecho de patria potestad y ahora tenemos 29 niños y niñas. Aquí tengo la lista, tenemos 29 niños y niñas, Jorge, y no vamos a descansar ni un segundo hasta que todos esos niños y niñas estén aquí, sanos, salvos, felices en los brazos de sus madres y sus padres. Jorge, cuenta todo lo que se pueda contar, Jorge. ¿Cómo no, ustedes presidente? lo pueden interrumpir y hacer alguna pregunta. Cómo no, presidente, pero permíteme un comentario, viendo la fuerza y la resistencia de nuestros muchachos, porque desde el primer día fueron sometidos a gravísimas torturas psicológicas, ponerlos, postrarlos, raparles el cabello. Una cosa muy grave que les hicieron fue que los tuvieron 24 horas, 7 días a la semana, completamente sometidos a luz artificial. Eso baja una sustancia que está en el cerebro que modula el funcionamiento del cerebro, que es la melatonina, y baja una sustancia que es la serotonina, que genera los estados de estrés postraumático y los estados depresivos en los seres humanos. Entonces, lo primero que ellos hicieron fue someterlos además a una desorientación completa en tiempo y en espacio. Jamás le dijeron dónde estaba, jamás le dijeron qué día era, jamás le dijeron que sus familiares lo estaban buscando, que sus familiares estaban en una campaña, que el Estado venezolano estaba haciendo todo lo posible no tenía acceso a información, absolutamente a ninguna, vínculo, a abogados, a jueces, a un cura, a nada. Pues. Nada, absolutamente a nada. Es decir, es exactamente lo que hicieron los nazis en los campos de concentración, que era sustraer al ser humano de su condición de humanidad, de su condición humana, para convertirlo en una especie de bestias, de animales. Y recuerdo un psiquiatra, que es Víctor Frank, que él estuvo en uno de los campos de concentración, creo que fue en Auschwitz, pero su esposa fue separada de él y llevada a otro campo de concentración y asesinada, su padre asesinado, su madre asesinada, y luego que él sale del campo de concentración escribió un libro dolorosísimo que se llama El hombre en busca de sentido, y él señala que la única manera de sobrevivir era no permitir que te sustraigan de tu condición humana, no permitir que tu humanidad sea convertida en una situación casi de bestialidad. O sea, resistir mentalmente. Resistir mentalmente. Con tus recuerdos, tu memoria, tu esperanza, tus valores.
Eso fue lo que los salvó. Bueno, de hecho saben bastante los muchachos de eso. Así es. Y yo los veo y la misma, el imbécil de Bukele publica en uno de los videos cuando uno de los muchachos del maracucho se suelta y les dice lo que les dijo subiéndose al avión. Eso es justamente la capacidad de resistencia de Venezuela, de los venezolanos y las venezolanas, lo que los ha salvado a ellos también, los ha salvado desde el punto de vista psicológico. Como usted bien lo acaba de decir, desde el mismo 15 de marzo, yo recuerdo que ese domingo 16, estábamos reunidos con usted, justamente evaluando la situación, y en esa reunión usted nos dijo, no descansemos diariamente, hagamos todo lo que haya que hacer, busquemos a los abogados que haya que buscar, hablemos de una manera muy enérgica con el gobierno de los Estados Unidos de América hasta que logremos que los muchachos regresen. Al comienzo parecía algo casi imposible porque empezaron a inventar todas las patrañas, a inventar todas las mentiras. No era más que una situación de esclavitud a la que fueron sometidos estos muchachos. Fueron vendidos por Bukele, o sea, Bukele cobró dinero para torturar a esos muchachos en El Salvador. Mientras estábamos en el proceso de conversaciones con los gringos, aparece, nos dice un día Camila que no solamente ya estábamos encima del caso de Michaelis y resulta que eran muchos más niños. Y Camila nos dice, no, nos están llegando madres, abuelas. Mira, aquí tengo el informe que me acaba de dar Camila, 29 niños y niñas. Y en ese momento además nos dimos cuenta que qué clase de barbaridad estaba cometiéndose, donde agarran a una madre, la separan de la hija de 5 meses, de 1 mes. Tenemos casos dantescos. Un niño de 5 meses de edad, como es el caso de Gloriani, a esa edad un niño tiene una ansiedad, presidente, se llama así, ansiedad de muerte. Es decir, cuando un niño lo separan de su madre, no está en capacidad de discernir que se va a volver a encontrar en algún momento del día con la madre. Si se separa 1 hora, 2 horas, 4 horas, lo que siente un niño es que está desapareciendo, que tiene una amenaza verdadera de muerte. Imagínense un adulto que sintiera eso. Pues eso es lo que siente un niño de 5 meses cuando lo separan bruscamente de la madre. Es decir, cometían barbaridades, agarran al padre, el caso de Michael, lo separan, lo mandan para Guantánamo, después para El Salvador, a la madre en otro lado, a Michaelis en otro lado, en sitios de reclusión, en supuestos hogares sustitutos. Era una cosa que es impensable en pleno siglo XXI. En esas conversaciones, cuando les decíamos a los altos representantes de los Estados Unidos, y se lo decíamos porque ellos lo saben, esos muchachos ningunos son miembros de ningún tren de Aragua. Así es. Eso es una campaña que tienen razón Madeleine y Miguel Ángel, es una campaña que viene desde el mismo año 19, cuando ellos empezaron a decir que los venezolanos son una plaga, que la xenofobia y la misoginia y el racismo brutal que apareció en Perú, en Chile, en Colombia, en Panamá, en contra de los venezolanos. Muchos de ellos se fueron a Estados Unidos porque sencillamente ya era inhabitable, era invivible la situación en Perú o en Chile o en Colombia, cuando Venezuela siempre ha sido receptor de migración, como usted bien lo decía. Pues bien, estuvimos hace aproximadamente 4 semanas, habíamos logrado ya en las conversaciones con los norteamericanos, con los estadounidenses, habíamos logrado que se diera el canje, pero de repente se pusieron creativos, empezaron a pedir unas cosas locas que no tenían nada que ver con el acuerdo al que habíamos llegado, y le decíamos, mira, que ya hay un acuerdo, respeten el acuerdo al que llegamos. No lo respetaron, no se pudo hacer el canje en esa oportunidad. Luego volvimos a retomar, porque todos los días del mundo, presidente, y se lo decimos también a las madres y a las abuelas que están aquí, que todavía esperan a sus hijos y que se los vamos a traer a todos, es una orden que nos dio el presidente Maduro y lo vamos a cumplir. Todos los días del mundo le mandamos a John McNamara el listado de los antes 31, ahora 29 niños que tienen que ser repatriados a Venezuela, sus nombres, sus apellidos, el sitio en donde están y la obligación que tienen ellos de devolvernos a esos niños, porque esos niños solamente pueden estar con su familia. Luego seguimos las conversaciones, mantenemos las conversaciones con los estadounidenses y en algún momento aceptan al costo que pagamos, que fue un alto costo, pero que usted dijo hay que pagarlo, lo que sea que tengamos que hacer. Entregamos 10 terroristas convictos y confesos con la prueba
que venían a intentar asesinarme a mí, a la vicepresidenta y a otros líderes del país, que venían a atacar objetivos económicos del país, y los capturamos por la buena inteligencia nacional e internacional que manejamos. Algunos de los terroristas hasta los estábamos esperando, con nombre y apellido y cara. Otros se nos escaparon, no los pudimos capturar en el territorio nacional. Así que entregamos 10 terroristas por 252 inocentes. Y no me arrepiento. Si lo tuviera que hacer, lo haría de nuevo, con el apoyo de la justicia venezolana, que fue vital, importante para que pudiera darse este canje humanitario y se liberaran 252 venezolanos que estaban en los campos de concentración y tortura de Nayib Bukele. Jorge Rodríguez, perdona que te haya interrumpido. No, disculpe que ya he hablado mucho ya. Pero habíamos ya logrado, íbamos a hacer el canje el día jueves, el miércoles en la madrugada estábamos reunidos con usted y de repente aparecieron cuando ya estábamos listos, aparecía alguna cosa loca que se les ocurría a los gringos, entonces hacía imposible la posibilidad de hacer ese canje. De todos modos, el jueves no se pudo hacer. El viernes a primera hora de la mañana comenzamos las conversaciones con McNamara, mantuvimos las conversaciones durante todo el día. Solamente como una anécdota, cada media hora, cada hora, el presidente, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y además a veces es muy difícil desde el punto de vista anímico porque a veces, bueno, no lo voy a decir aquí, pero las cosas que dicen, que uno sabe que son mentiras sobre nuestros migrantes, sobre estos muchachos, sobre las madres, es una cosa que de verdad a veces uno era presa de la ira por las cosas que decían, ¿no? Al final lo logramos después de conversaciones y el día viernes a las 8 de la mañana estábamos en una parte del aeropuerto, los representantes de Estados Unidos, nosotros, pero también estábamos viendo que cerquita, a metros, estaban Cilia y Diosdado esperando a los primeros 7 niños que regresaban ese día viernes. El proceso es como una especie de danza, una especie de tango, porque todo tenía que hacerse de manera compasada, todo tenía que hacerse de manera sincrónica. Y lo que había que hacer era llevar... Eso, claro, porque, mira, eso nos pasó, Camila, con Alex Saab, cuando se hizo el canje y se recupera Alex Saab, que estuvo secuestrado también 3 años y medio, que fue torturado salvajemente cuando estuvo en Cabo Verde, también lo mismo. Entonces, cuando ya estaba todo listo, trataron de meter una trampa para que Alex Saab llevárselo para Estados Unidos otra vez. Ahí fue clave la coordinación, los planes especiales que llevábamos y la actuación firme de Jorge, como en esta oportunidad, cuando ya estaba todo listo, hubo maniobras de última hora. Sabemos de primera fuente, Bukele, lo sabemos todo de ti, sabemos de primera fuente la ira, la locura y la desesperación en que estabas, para no decir otras cosas que pudieran develar de dónde obtenemos la información. Sabemos la locura, que no pudiste parar el primer avión, pero al segundo avión le puso en la pista unos carros, unos Toyota que dicen, para provocar o un accidente o evitar que salieran. Y los pilotos entonces informaron, Jorge estaba al lado de McNamara, el embajador McNamara, le agradezco todas sus acciones, embajador. El embajador McNamara es un gran bolivariano, un gran conocedor de Bolívar, admirador de Bolívar, estuvo como militar acá, prestando servicios cuando era la misión de militar estadounidense, es un hombre decente, trabajador, y con el cual ha habido conversaciones por su intermedio con el Departamento de Estado. Es una persona que respeto verdaderamente. Yo conversé con él antes de que esto ocurriera, porque Jorge me lo puso en speaker, que llaman, y hablé con él, hablé con la encargada de negocios de Uruguay en Colombia, una encargada de nombre Lourdes, y bueno, después entonces, cuando sucede todo esto, nos llega la información de El Salvador, nos llega por una buena fuente,
Le digo a Jorge, confirman con el piloto, querían hacer una maniobra para dejar a los muchachos del segundo avión. Exactamente. Y bueno, ahí Jorge actuó. ¿Se puede contar lo que hiciste? Sí, sí. Sí. ¿Cómo no, presidente? No, hicieron una cosa previa. Todo esto lo hizo Bukele, directamente la Nayib Bukele quien estaba dirigiendo. Al principio no llevaban a los muchachos al aeropuerto y nosotros entonces no permitíamos que aparecieran los estadounidenses. Cuando McNamara llama y dice que por favor vayamos acelerando el proceso, entonces sí traen a los muchachos, los montan en los autobuses y los llevan al aeropuerto. Nosotros traemos a los estadounidenses y que por cierto, a los estadounidenses los llevamos, se reunieron con McNamara, conversaron con él, se tomaron fotos. Las fotos fueron virales, ellos estuvieron tranquilos ahí conversando, compartiendo. Entonces empiezan a cargar los aviones, presidente, cargan los 2 aviones con los muchachos a tripularlos, a estar allí y después dan la orden de cerrar los aviones. Cuando se da la orden de cerrar los aviones es para encender los motores. Entonces nosotros... Se cierran las escotillas, las puertas. Exactamente. Así pasa con los estadounidenses. Permitimos que los estadounidenses entren, los 9 estadounidenses. La encargada de negocios de Uruguay. Cuando cierran las puertas de los aviones, de los aviones con los venezolanos, entonces Bukele no permite que se prendan los motores y sometieron durante 44 minutos a los tripulantes, al capitán y a todos los tripulantes y a los pasajeros a una situación de un calor y un sofocamiento tan grande que a los 42 minutos yo le digo a McNamara, mira, no va a quedar más remedio que abortar la misión, porque yo no voy a permitir que tengamos a 252 personas sofocadas y además a unos pilotos que tienen que encender el avión, que tienen que volarlo después, ¿en qué condiciones físicas van a volar esos aviones? La razón es que Bukele hizo todo lo posible por impedirlo. Tanto es así que cuando yo le digo a McNamara, creo que hasta aquí llegamos, McNamara dice, voy a hacer una llamada, sé a quién llamó, y esa persona llamó a Bukele desde Washington y le dijo, permite que los aviones salgan. Yo le doy las gracias, con honor lo digo, porque nosotros tenemos honor. No tengo ningún empache en darle las gracias al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, porque la participación de ellos fue vital para que se rectificara esta situación y estas familias, estas madres, estas esposas, estas abuelas y estos padres estén disfrutando la libertad de sus hijos y de sus seres queridos. Así que les doy las gracias, así como al enviado especial Rick Renel, con todas las diferencias que hemos tenido, que tenemos, más allá de las diferencias. Uno tiene que aprender a ser agradecido en la vida, hasta con la persona que tú puedas tener la mayor diferencia en el mundo. Soy agradecido, porque quien da las gracias tiene las bendiciones de Dios. Así que, bueno, sin lugar a duda, un personaje, Miguel Ángel. Aquí está Miguel Ángel Pérez Pirela, escritor. No te has ganado todavía Rómulo Gallego, Miguel Ángel. El dedo en la llaga. A ambos. Meto en el paquete al doctor Jorge Rodríguez. ¿Qué tienes en el cerebro ahorita? En el cerebro y en el alma. Tienes muchas cosas porque te veo conmovido. Sí. ¿Qué quisieras tú que pasara ahora? Bueno, primero que todo que regresen los niños y las niñas que faltan. Todavía hay una deuda histórica, presidente. Y un poco abordaba todo esto, y acaso es lo que usted percibe, no solamente desde la razón, que en este momento debería prevalecer en esta conversación, sino también desde los sentimientos. Decía el filósofo Pascal que el corazón tiene razones que la razón misma no entiende. El corazón tiene razones que la razón misma no entiende. Y tratando de darle racionalidad a todo esto, y aprovecho esta mesa de análisis, el pueblo venezolano, presidente, quiere entender por qué se está haciendo lo que se está haciendo contra el pueblo venezolano. Porque han convertido a Venezuela en una especie de laboratorio
donde, diría yo, laboratorio de la injuria, laboratorio de la irracionalidad, laboratorio de la inhumanidad. Mire, señor presidente, aquí en Venezuela, con todas estas operaciones, se han mezclado, y usted lo decía poco antes, en términos históricos, el secuestro de africanos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. En pocos años se ha mezclado en una especie de cóctel de lo inhumano contra Venezuela los campos de concentración de los años 40 en Europa. Se ha mezclado en pocos años las operaciones como la de Peter Pan, recuerda usted, con los niños allá en Cuba. Más de 10.000 niños. Es decir, se ha hecho de Venezuela, insisto yo con la expresión, un laboratorio de lo inhumano. De ensayo de lo inhumano. Exactamente. Y el pueblo venezolano quiere entender, y aquí quisiera, si usted me permite, avanzar una consideración de orden filosófico, porque el corpus, el cuerpo, no es solamente un cuerpo individual, también está el corpus social, el cuerpo social. Y lo que se ha venido haciendo sistemáticamente contra Venezuela es una especie de tortura contra el cuerpo social venezolano. Pero nosotros podemos más que todas esas torturas. Vamos allá. Tenemos mucha fuerza. Allá vamos. Y comenzaron, recuerda usted, golpe de Estado, Carmonazo, paro petrolero. Después vinieron medidas coercitivas unilaterales, blackout eléctrico. Es decir, fueron increyendo hasta llegar a lo inefable, que es el secuestro de nuestros niños y de nuestras niñas. Pero vaya qué respuesta histórica también ha venido dando el pueblo venezolano. Porque yo lo voy a decir sin chauvinismo, y lo decíamos un poco a sotoboche aquí con el doctor Jorge Rodríguez. Cualquiera de estos muchachos liberados por usted, por su equipo, por la República, si hubiera sido de cualquier otro país, estuviera en un estado de depresión crónico. Uno veía gente cantando, muchachos exultantes, muchachos resistiendo. Porque si el ataque al cuerpo de la República fue colonial, la respuesta está siendo de resistencia indígena, de resistencia africana, de resistencia finalmente bolivariana. Que suenen los tambores, por eso yo dije. Llegaban los esclavos y lo primero que hacían era buscar un trozo de madera para sonar el tambor, para sentir que estaban en su tierra. Mira, perdona, disculpa que te interrumpa, de verdad no quiero interrumpirte, pero es necesario, muy urgente, que traigan un café porque se está durmiendo Madeleine, ¿no? Madeleine está ahorita, claro, si Madeleine ha amanecido allá varios días, hasta las 4 de la mañana. Y tenemos varios, perdón que te interrumpa, Milán, está hablando muy bonito. Deberías componer una canción con esa belleza. Tenemos, ¿cuál es eso? Explícanos ese testimonial que vamos a mostrar, Madeleine. Fíjese, Arturo Suárez es un cantante que se fue para Estados Unidos porque... ¿Cantante de qué? Es cantante de balada. De balada, qué bueno. Y tiene otros géneros. Y él fue para allá, para Estados Unidos, porque lo iban a firmar. Es decir, su manager, que está en Colombia, y luego pasó para allá y iba a alcanzar una importante negociación. Y lo detiene ICE y él dice, pero si me dejaron pasar, si me hicieron todo lo que tenía legalmente que me ofrecía Estados Unidos, como ahora tú me invitas a la casa y ahora me estás sacando de esta manera y además me dices que soy del Tren de Aragua. Claro, yo vi ese reportaje en el New York Times. Yo leo el New York Times todos los días, en inglés. Y entonces, pues te ríes, ¿vale? No puedo leer en inglés. Lo leo todos los días y vi el reportaje de Arturo, la denuncia que hicieron unos periodistas valientes. Hubo un periodista que entró, llegó a entrar. ¿Tú sabes ese cuento? Sí. Del Times. Exacto. Él entró y comenzó a describir de qué manera ellos iban bajando del avión, además porque algunos de ellos pusieron resistencia, decían, este no es mi país, yo no voy a bajar, pero cada vez que decían eso los agarraban a golpes, y él cuenta que ni siquiera pudo, es decir, los dos primeros escalones... ¿Arturo de dónde? Arturo es de acá de Caracas. De Caracas, vamos a ver este caraqueño, ¿Sí? Arturo Suárez, este testimonial. El oficial de ahí que me agarró a mí tenía todo el brazo tatuado con coronas y flores. Y yo le dije, entonces tú también eres del Tren de Aragua. Y me dijo, no, yo soy americano. En el SECO hay muchos compañeros que no tienen tatuaje, entonces eso quiere decir que a nosotros no nos llevaron para allá por ser de ninguna banda como nos tildan. A nosotros nos llevaron solo por ser venezolanos.
Yo entré en la política de Biden, donde a mí me dieron una I-94, que es una entrada legal al país. No tenía un estatus legal, pero sí tenía una entrada legal. Ellos me dicen que fue que yo no metí asilo. Yo le digo, pero es que yo no soy perseguido en mi país. Yo soy artista, yo vine fue a hacer música y a dejar mi bandera en alto. Yo nunca he tenido problemas con el gobierno, gracias a Dios. No, si no tienes asilo, no me permitían el abogado. Un oficial de ahí me dijo, mira, aquí hay muchos que yo sé que su asilo es mentira, pero nosotros necesitamos que metan asilo y mientan. Me imagino que para usar todo eso en contra del gobierno, yo le dije que yo no tenía necesidad de eso. Primero, yo tenía las esperanzas de regresar a mi país, que mi país es Venezuela. Los 2 primeros escalones del avión yo no los toqué, a mí me lanzaron. Me agarran los policías de El Salvador y empiezan a pegarme. Me montan en el autobús y ahí me arrodillan y dándome con el rolo me dice, de aquí vas a salir a los 90 años. Ahí yo de verdad me perdí. Como decía la frase del fotógrafo de Time, que dice que él con una cámara en su mano vio cómo nos volvimos fantasmas. Yo ahí iba totalmente desconcertado y perdido. Llegamos, ahí fue lo peor, no esperábamos la golpiza tan brutal que nos iban a dar. Cuando nos bajan, yo le digo al oficial que yo soy discapacitado visual y que se me están cayendo los lentes, y él de un puño me los rompe. Ahí se me hincha el pómulo. Y de ahí adelante la golpiza que nos dieron fue impresionante. Nos desnudaron, ahí habían mujeres, habían cámaras y nos desnudaron, nos golpearon desnudos. Nos rapan el cabello, nos desnudan, nos hacen cambiarnos. A mí cuando entró el módulo yo me desmayo. Y cuando me lanzan así, que me despierta una brisa de un dron que ellos tenían ahí, cuando me despierto, que estoy arrodillado, ahí es cuando escucho al director que dice estas palabras. El famoso tren de Aragua, bienvenidos al infierno. De aquí no van a salir vivos. Yo me voy a encargar de que más nunca coman ni pollo ni carne. Ustedes están aquí en calidad de condenados. Nos sacan a hacernos un chequeo médico y me dan otra golpiza y me decían, mira el gringuito este no debe hablar español. O sea, ellos no sabían que nosotros éramos venezolanos. Cuando nos empiezan a llenar los papeles, que todos les decimos que somos venezolanos, es que ellos entendieron el grave error que habían cometido con nosotros. Que muchos policías nos lo dijeron. O sea, no nos lo decían directamente, pero sí los escuchamos cuando decían, estos no son pandilleros, estos no aguantan aquí un mes. Porque los gritos de dolor de mí y de todos mis compañeros se escuchaban. Las comidas que nosotros nos daban era para la foto. Sí, habían semanas en que nos las dejaban y nosotros nos sorprendíamos. Pero ¿qué puedes esperar de un sitio donde hay guardias consumiendo droga? Yo los vi consumiendo droga. A los compañeros de la celda 32 los empiezan a torturar. Les echaban gas lacrimógeno en la cara, les pegaban y les metían la cara en los tanques. Nosotros, de verdad, fue horrible tener que escuchar eso, tener que escuchar una tortura en vivo. Los últimos 2 meses y medio fue de golpes totalmente absurdos. ¿Por qué le digo absurdos? Porque ahí nos mandaban a bañarnos a las 4 de la mañana. Si no nos bañábamos, nos golpeaban. Allá en El Salvador hace mucho calor. Si nos queríamos bañar en la tarde, nos golpeaban. Si no salíamos a ver religión, nos golpeaban. Si no salíamos a jugar fútbol, nos golpeaban. Nosotros no queríamos salir a eso, porque ellos lo hacían, era para tomarnos una foto nada más, como para decir, mira, ellos están bien. Hubo un compañero que lo abusaron sexualmente. Muchos de los oficiales de ahí, y no es nada contra la comunidad, yo tengo muchos amigos de la comunidad y los respeto, pero muchos de los custodios de ahí son gays. Yo en Estados Unidos me puse una perla, una pieza que va en el pene, y hubo uno de ellos que me dijo que le mostrara la perla, y yo le dije que no, pues que por qué. No me la vas a mostrar. Y fue y buscó 2 oficiales más y me esposaron y me sacaron a la isla. Me dieron una golpiza y me bajó los pantalones y me dijo, viste, si yo te quiero ver la perla, te la veo. Y me volvieron a llevar a la celda. Cuando nos iban a golpear, se iba la luz y no prendía la planta. Quiere decir que ellos apagaban las cámaras. Que yo sé que ellos van a salir ahorita diciendo que todo lo que nosotros digamos es falso. Eso yo invito al presidente Bukele, que si él dice que lo que nosotros estamos diciendo es falso,
que muestre todos los videos. La oposición no hizo nada por nosotros. Yo tengo entendido que ella es muy amiga de Bukele, porque ella no lo llamó y le dijo por lo menos, mira, no me los trates mal, no me les pegues, no me les des frijoles con tortillas todo el tiempo. Ser venezolano no es un delito, ya nosotros nos querían tildar de algo que no somos. Maduro más. Bueno, presidente, él es el cantante, además Rubén Blades también abogó por él, y él era el que cantaba, decía que eso le daba fuerza y los muchachos también le pedían que cantaran, pero cada vez que él cantaba le caían a golpes. Entonces eso hizo que la situación se pusiera también allí difícil, pero sin embargo salía esa venezolanidad. Los mismos presos que estaban allí condenados eran los esclavos, son tratados como esclavos ahí en ese centro. Los presos salvadoreños. Los presos salvadoreños. Entonces cuando le llevaban la comida a ellos, los venezolanos que tenían jugo empezaron a darle comida a ellos y decían, ustedes no son terroristas, ustedes están acá y nos están compartiendo todas sus cosas, o sea, y llegó un momento donde ellos se rebelaron en una de esas oportunidades y comenzaron allí justamente en el pabellón a decir, no, vamos a ser nosotros venezolanos como somos nosotros, y eso le daba rabia claro, fíjate, a los custodios. Me dicen que hasta ahora los muchachos están terminando sus exámenes, ya salen para sus casas, todo. Entre hoy, la noche y mañana ya se van para su casa, pero están todavía en La Guaira, porque se le hizo los exámenes médicos, se está haciendo el plan con ellos de la gran misión, se está haciendo todos los cuidados, ¿verdad? Mira, que yo estoy comiendo aquí, pues yo no he almorzado. Entonces yo me estoy comiendo un pollito picadito y adivina quién me quita el pollito. Markelly. ¿Ah? ¿Está sabroso? Mire, se mete el bocado completo. Mira, también se vino. Aquí se armó el bochinche. Se está vendiendo el pollo barato. Mira, vamos a poner la imagen de los muchachos allá viendo el con Maduro más. Ajá, muchachos. Mira. Esa camisa es... ¿Qué estilo? Una moda, mira. Van a imponer su moda, el estilo, mira. Mira, esa camisa se las compró Diosdado. Que Dios me lo bendiga, muchachos. Que Dios me lo bendiga. Bueno, mira, tenemos el video del testimonio de Alejandro Colina, que fue el que le dijo sus verdades a esos criminales, asesinos que los torturaron. Adelante. Mi traslado de la detención de Dallas fue el 8 de marzo. Llegamos a Laredo, Texas, frontera con México. Y ahí nos habían dicho que no iban a ser deportados a Venezuela. Un viernes 14 de marzo los dan la ropa, los montan en un autobús y dijeron que iban a ser deportados. Lo cual... Llegaron unos agentes de AIS y hicieron así, que se devolvía todo. Nos bajaron del bus, nos devolvieron para la detención, nos volvieron a dar un informe de preso. El 15 de marzo en la mañana vuelven a hacer el mismo procedimiento. Nos vuelven a sacar, nos vuelven a quitar el uniforme, nos dan la ropa de nosotros, las pertenencias, nos dieron pertenencias, lo cual no llegamos con pertenencias aquí. Llegamos al aeropuerto y nos encontramos con 3 aviones. En los 3 aviones nos montamos. En los aviones y nos montamos y los mandaron a bajar a la ventana del avión. Nadie estaba preguntando nada porque supuestamente venían a Venezuela. Y los oficiales de ahí dijeron que mejor que hicieran los casos o iba a ser peor. Entré a la puerta del avión para salir, me hincaron y me llevaron por el piso y uno se caía porque uno tenía cosas en los pies y uno no podía caminar. Y ellos llevaban todo apurado a uno. Y uno se caía, se golpeaba los pies. Y no les importaba, llevaban a uno como si no fuera una bolsa de basura así y lo arrastraban para dentro del bus. Cuando llegamos ahí, empezaron a afeitar, mientras estaban afeitando le quitaron nuestras pertenencias, cadena, reloj, anillo, todo lo que teníamos encima nos lo quitaron y lo metieron en un saco y mandaban a uno a pegarse uno al otro, lo pasaron a uno por unos rayos X pegándole. Nos pusieron a caminar desde el primer portón hasta el módulo 8 hincado, con esposado de manos y pies y agachado así la cabeza. Yo le ponía la mano porque estábamos esposados atrás. De ahí para adelante comenzó la tortura. Uno se enfermaba ahí, tenía que esperar que ellos quisieran
Era uno y el médico iba para el médico y te decía, me tengo acidez, sufro de gastritis, iba a hacer 15 vasos de agua y iba a hacer también café. No se estaba respetando nuestros derechos. Cada vez que ellos querían nos pegaban, se metían y nos golpeaban, porque yo quería. Sin sentimiento, como le digo, porque uno se acostumbró a no tener sentimiento adentro con nosotros. Lo primero que voy a hacer al llegar es ir para la iglesia y darle gracias a Dios. María Corina quería seguir el mismo régimen de Bukele aquí. Y nos dimos cuenta que lo que Estados Unidos decía de Maduro tampoco es así. Que decía que quería invadir, y mucha gente aquí sí, que invada. Lo mejor que puede pasar es una invasión gringa. Eso es lo peor que puede pasar, una invasión gringa. Ellos decían, ustedes acaban de llegar al cementerio de los vivos. Aquí todo el mundo llega vivo y se va muerto. Que gracias por sacarnos de ese secuestro que nos tenían y del maltrato, tanto físico como psicológico. Y que haga lo que tenga que hacer para que se haga justicia. Y que más ninguno de nuestros paisanos venezolanos pasen por allá. No se lo recomiendo a nadie. Fue una de mis peores experiencias que pude vivir ahí. En toda mi vida fue la peor experiencia que pude vivir. Yo nunca pensé caer en el seco. Nunca pensé. Yo había visto el seco por video. Mas nunca pensé que fuera a estar yo preso en el seco. Bueno, este fue el muchacho que se hizo viral ese día, ¿no? Por un video que no se puede mostrar a esta hora. Sí. ¿No? ¿O sí? ¿Tú lo tienes? Bueno, estamos en cadena nacional de radio y televisión y por todas las redes sociales. El cementerio de los vivos, ese es el orgullo de Bukele y de quienes apoyan a Bukele y lo aplauden y aplaudieron. Ustedes saben, yo no voy a nombrar a la persona, la tipa que salió a decir que era muy bueno que se llevaran los muchachos para allá. Absolutamente. Ahí están los videos, no los van a poder borrar, es la realidad. La historia los juzgará, la historia, porque la historia tiene su carro y vamos nosotros en el carro de la historia grande. Alejandro, muchachos, tengan la seguridad que ustedes van a vivir un renacimiento y se van a encontrar con una nueva alma, el alma buena de ustedes, grande, que ya demostró que es capaz de resistir lo que sea. Y ustedes van a escribir una nueva historia y van a ser ejemplo de aquí en adelante de que esta Venezuela indómita no se rinde ante nada, ante nadie. ¿Qué ibas a decir tú? Tienes una pregunta, me dices. Sí, presidente, porque esto se convirtió, hubo dos grandes causas en estos últimos meses, años, que es la causa palestina, que también es una tortura a un cuerpo social, y está esta causa de los secuestrados venezolanos. Es verdad. Usted dijo hace algunos meses que Bukele se estaba enredando en un gravísimo problema jurídico internacional. Y ahora yo quisiera, aprovechando que está aquí nuestro fiscal general de la República, el doctor Tarek, precisamente ver el día después, porque esto apenas comienza, y me permitiría yo, fiscal general, de hacerle una pregunta. ¿Estamos acaso frente al inicio del final de Bukele? Y lo pregunto por una razón fundamental. Usted acaba de dar una rueda de prensa hace pocas horas y el impacto internacional, presidente, en Deutsche Welle, Le Figaro, el Corriere della Sera, el New York Times, el Washington Post, toda la prensa ha tratado en todos sus titulares a Bukele como un procesado de guerra. Entonces, pregunto, ¿consecuencias jurídicas, judiciales e incluso políticas? Sí, porque la Fiscalía maneja pruebas que nosotros no hemos visto. Correcto. Que están en resguardo del Ministerio Público, porque ellos han entrevistado desde que llegaron a todos los 252 muchachos. Y es custodio de la cadena, valga la expresión, de la cadena de custodia de las pruebas muy contundentes, muy contundentes. Y bueno, los familiares también tuvieron el apoyo de la gran misión Vuelta a la Patria de todos nosotros, pero también tuvieron el apoyo de importantes movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, que estuvieron al lado de ellos, de Europa, de El Salvador,
etcétera, etcétera. Ellos, los familiares fueron hasta Ginebra a defender a sus muchachos. Deben saber los muchachos, aquí nadie descansó, aquí se hicieron marchas masivas. El 1 de mayo, que es el día en que la gente sale a marchar por las luchas sociales, el 1 de mayo de este año, la Central de Trabajadores planteó y marchó por la libertad de los muchachos y el regreso de los niños y las niñas. Es una proeza, porque todo el pueblo se unió. Y cuando regresaron los primeros migrantes, cuando regresó Michael Lee, fue una fiesta nacional. El viernes, sábado y domingo hubo fiesta nacional. El domingo, ayer fue Día del Niño, fue fiesta nacional. Así que bueno, hoy el fiscal hizo importantes declaraciones, como dice Miguel Ángel Pérez Pirela, y ha tenido una gran repercusión. Nos gustaría, dado que es invitado especial a esta ronda de análisis, nos gustaría que pudiera, ante toda la gente que nos ve en Venezuela y en el mundo, puntualizar lo que hoy ha sido anunciado oficialmente por el Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, nuevamente agradecer el liderazgo que tuvo, no solo como presidente de la República, yo diría como jefe de Estado, que al mismo tiempo le da la majestad de coordinar todos los poderes públicos. Y aquí demostramos el principio de cooperación entre poderes públicos, porque no hubo un día en que su persona y nosotros en el Ministerio Público tratásemos este tema como un asunto de Estado. Recuerdo muchas acciones que hicimos de manera conjunta, entre otras, es bueno recordarlo, la comunicación que dirigimos a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, a la Fiscalía General de El Salvador, que sorprendentemente para algunos presidentes, para mí no, 80 días después de nosotros enviarles las comunicaciones respectivas, ellos respondieron simplemente validando el secuestro, la desaparición, las torturas que estaban sufriendo nuestros compatriotas migrantes. Eso como primer hecho a resaltar, que no solamente es Bukele, yo diría, es todo el sistema de justicia salvadoreño que involucra a la Corte Suprema, la Fiscalía, que se plegaron a la acción criminal de este sátrapa. Ahora, hay referentes, presidente, yo tengo que decirlo, referentes históricos. A mí me gusta mucho en las conferencias o clases magistrales que me toca dar, hablar de la historia universal de los derechos humanos. Esto va a pasar sin lugar a dudas, créame lo que le voy a decir, a clases magistrales de la historia universal de los derechos humanos en tiempo presente, en pleno siglo XXI. Porque ante grandes situaciones de violación de derechos humanos, siempre la humanidad ha respondido y la respuesta ha sido crear nuevos derechos que garanticen las libertades y el disfrute de la dignidad humana. Porque el gran derecho internacional del mundo surgió ¿cuándo? Después del nazismo, del fascismo, hace 80 años, con la fundación de la ONU. Y todo el sistema de derechos humanos que está ahora haciendo agua, casi colapsado, casi muerto, pero que lo vamos a rescatar. Ustedes verán, ese sistema que nosotros vemos hoy casi muerto, de Naciones Unidas, de la Corte Penal, de la Corte Internacional, de la Oficina del Alto Comisionado, lo vamos a rescatar. Tardará, pero lo haremos. Pero cada gran violación histórica de derechos humanos ha surgido una contrarrespuesta de la dignidad y se ha impuesto la dignidad por encima del oscurantismo nazi. Por eso aprovecho esta oportunidad, presidente, usted lo ha dicho, y eso tiene un concepto, es el principio de la progresividad en derechos humanos. Los derechos humanos tienen la oportunidad siempre de avanzar, crear derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Y el referente que yo quería referir es que los derechos humanos nacen como lucha de la humanidad. Venezuela luchó por estos compatriotas a los cuales se le violó, si usted busca todos los tratados de derechos humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Humanos y Degradantes, Convención contra las Desapariciones Forzadas, todas las que usted pueda imaginar, incluyendo el Estatuto de Roma, se violaron contra estos 252 compatriotas y yo diría que pueden llegar a millares, porque si usted suma los familiares de cada uno de ellos, estamos hablando de miles de venezolanos. Y si usted suma a la familia venezolana, millones de venezolanos nos vimos agredidos
por esta afrenta. Ahora, ¿cuál es el referente inmediato? Se habla mucho de los campos de concentración de Hitler. Yo sí creo que los hubo, claro, está documentado. El ejército soviético liberó esos campos de concentración. Pero el caso único, Pérez Pirela, Madeleine, que son periodistas, Jorge, psiquiatra, Camila, defensora de derechos humanos, usted como presidente de la República, yo creo que este es el primer caso en tiempo real, en vivo y directo, transmitido por redes sociales, por plataformas digitales, por radio, prensa y televisión, donde una acción de secuestro, desaparición forzada, se grabó, se difundió y se hizo viral para decir una gran falsedad que ya cayó. ¿Cuál era la gran falsedad? Que un cantante, que un estilista, que un padre de familia, que un ser humano inocente que fue raptado de su lugar de trabajo, que venía caminando en una calle normalmente, en una plaza, fue secuestrado, eran del Tren de Aragua. O sea, créanme que aquí hay muchas derrotas. La narrativa del Tren de Aragua se cae a pedazos cuando dicen que estos 252 jóvenes eran del Tren de Aragua. Falso, mentira podrida, que lo revelan ahora los testimonios. Nosotros, presidente, hemos documentado 252 testimonios completos. Duramos 2 días en eso, 81 funcionarios, médicos, psiquiatras. Están las pruebas forenses. Pruebas forenses en su de punto. las torturas, violaciones, golpes, daños físicos. Le dañaron el riñón a varios, se los estamos recuperando. Le dañaron las piernas a varios, a otros los dejaron en situación difícil, pero a todos los vamos a recuperar en su salud, en su condición, que tengan su asistencia jurídica, que tenga su asistencia psicológica y muy pronto, después de que compartan con su familia, que inmediatamente empiecen sus labores con sus emprendimientos, su actividad económica y su nueva vida. ¿Ah? Ahora, esto tiene una consecuencia jurídica, presidente, no puede haber impunidad. En vista que yo hoy sumé, digamos conceptualmente, 5 delitos. Por eso lo llamamos un violador serial de derechos humanos a Bukele. Violador en serie se llama. Absolutamente. Correcto. Absolutamente. Bueno, él decía, Bukele dice que el SECOT, que es el Campo Especial de Concentración de El Salvador, SECOT, por su sigla, dicen que es el cementerio de los vivos, lo dicen ellos. Y eso es muy fácil demostrar, porque en El Salvador es difícil que salgan vivos los miles de secuestrados salvadoreños que estaban en ese campo de concentración. Y los que salen vivos salen destrozados desde el punto de vista psicológico. Primera vez que son rescatados de ese campo de concentración en buenas condiciones, como los hemos traído, un grupo de personas que sufrió las torturas. Entonces, primera vez que va a haber testimonios firmes que van a demostrar lo que ya es vox populi y consenso en el mundo. Bukele es un violador serial de derechos humanos, es un criminal, es un dictador. Esa es la verdad. Absolutamente. Y entonces me recuerda la Revolución Francesa, me recuerda a Espartaco. ¿Cómo nacen los derechos humanos? Usted lo precisó muy bien. Nacen por las luchas del hombre, no es una dádiva. Y de la mujer también, de los seres humanos. Del ser humano como ser humano, hombre y mujer. No es una dádiva de un imperio, no es una dádiva que te puede dar un medio de comunicación. Es la lucha del ser humano. La Revolución Francesa creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Primera y Segunda Guerra Mundial generó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vea usted cómo a cada mártir, a cada muerto, a cada herido, a cada torturado, sale lo que usted refirió, un nuevo documento en pro de los derechos humanos. Ahora, yo diría algo superior a lo que referimos ahorita en el tema palestino. Si usted me permite, presidente, vea, en el caso de los mártires palestinos hay una melancolía tan terrible. Es que los matan, nadie queda de ellos vivo, matan a los médicos, a los niños recién nacidos, a las mujeres embarazadas, y pareciera que hay, a excepción, yo diría, de Venezuela, de usted como líder y otros más, muy pocos, esa voz poderosa rechazando ese hecho.
Y yo sé que va a ocurrir en Palestina, en el Medio Oriente, porque vea que ahorita están matando a los drusos en Siria, en el Líbano, los están exterminando. Limpieza étnica ahora por motivo religioso. Vea usted, pero en el caso venezolano, yo diría, me corregirá Jorge, me corregirá Pérez Pirela, Camila, Madeleine, esta en tiempo moderno es la primera gran victoria de carácter moral, político, y ahora va a ser judicial, porque van a pagar por su delito, que se ha logrado en el mundo frente a violadores seriales de derechos humanos. No conozco otra. Yo personalmente no conozco otra. Donde, o sea, esto parecía imposible. Los muchachos me decían, yo hablé con ellos, con varios a nivel telefónico. Me decían, ¿pudiste hablar personalmente sí, así? claro, me decían que ellos pensaban que no iban a salir de ahí, por lo que le decían los custodios. Los custodios eran tan depravados que se drogaban, fumaban marihuana delante de ellos y el humo de la droga era impresionante en ese lugar. Es decir, Bukele instruyó que drogadictos, alcohólicos, locos, dementes, fueran los custodios y no tuvieran miedo de nada. Usted sabe que sociópatas. Ellos no tienen miedo. Preparados para torturar, hacer sufrir a la gente. Para matar. Y disfrutar del sufrimiento. Sádicos. Sádicos sociópatas. Sádicos, enfermos mentales, depravados sexuales que gozaban incluso verlos llorar, verlos sufrir. Las comidas todas eran contaminadas, presidente. El agua no era potable, era una agua rancia sacada tal vez de una tubería podrida. Quien pudiera medio acercarse a un barrote, ¿usted sabe lo que le hacían? No estoy diciendo que iban a salir de ningún lado, sino acercarse. Los llevaban a un lugar conocido como La Isla, los dejaban con luces como esta durante días enteros o sin luz. Yo diría que, mira, es de una, yo diría ni siquiera resiliencia, de un estoicismo histórico, como estos jóvenes, luego de salir de ese infierno, tienen la alegría de cantar, de estar con su familia. Por eso yo creo, como budista, presidente, en la reencarnación. Estos jóvenes tuvieron una vida antigua, tuvieron una vida pasada. Yo estoy seguro que ellos en una vida anterior fueron... ¿Eres budista, Tarek? Sí, presidente, sí. Budista de corazón, de alma. Creo mucho en eso de que leí la novela Siddhartha de Hermann Hesse cuando tenía 16 años. Y yo estoy seguro que ellos en un pasado tal vez fueron del ejército de Espartaco, si usted me permite, que luchó contra el Imperio Romano, porque usted sabía que el emperador, usted sabe lo que hacía. Ellos decían, los esclavos, los detenidos de un ejército contrario, no son ni siquiera objeto. Al no ser una silla, podían ser asesinados y por eso en el circo romano los lanzaban. Espartaco logró reunir un ejército que casi doblegó al Imperio Romano. Para mí que estos muchachos son hijos de Espartaco, bueno, porque resistieron, sobrevivieron y vencieron, presidente. Así es. Ahora, la victoria judicial será que pague Bukele. Así es. Él la va a pagar. Bueno, solo falta una palabra de trabajo, de compromiso, de aliento de esta defensora de los derechos humanos, Camila Fabri, de SAP, que está al frente de esta tremenda labor. Es fuerte el trabajo, es fuerte la labor y estamos preparados para asumirlo. La atención integral de la familia y la atención integral de estos muchachos en especial, de todos los migrantes, pero estos muchachos en especial que han sufrido lo peor que se pueda vivir como ser humano. Camila, ¿qué me dice? Gracias, presidente. Primero, qué alegría poder estar sentada aquí con ustedes y presenciar estos milagros. No uno, pero bien también dos milagros, porque no solamente regresaron los 252, mas también los 6 niños y niñas aquí con sus madres. Y es un verdadero milagro el hecho que los 252 muchachos pudieron ser rescatados de este campo de concentración del siglo XXI. Nosotros, la gran misión Vuelta a la Patria, está comprometida al 100% para ayudarlo, apoyarlo. Nosotros hemos activado 3 veces a la semana, nosotros damos atención psicológica particular, pero también grupal a todos los familiares, porque en este caso quien asistía eran los familiares, eran los padres y la madre de los 252, porque
Michael, te quiero decir que aquí tú estás como representante de los 252, que sus papás no dejaron de luchar ni siquiera un solo día. Han marchado, han luchado, han protestado, han contactado a quien sea para que ustedes pudieran salir de allá. Y el mundo se ha rebelado, el mundo se ha pronunciado, han habido actividades a nivel internacional para que ustedes pudieran salir. Y así la hay también para los niños que aún falta y que, como usted dijo, todos volverán. Nosotros vamos a acompañarlos día tras día para la reinserción social al 100%, también en el caso de los niños para trabajar con todos los ministerios, el Ministerio de Educación, para que los niños puedan en septiembre ser inscritos a clase y empezar una vida normal, sanar en los brazos con el amor de su hogar y así también ustedes ayudarlo y apoyarlo a empezar con su emprendimiento y todo. Así que cuenten con la misión Gran Vuelta a la Patria y gracias a usted, presidente, por su firmeza, por su humanidad, su amor, su compromiso y todo lo que ha hecho por ellos. Gracias. Bueno, esa es la palabra clave. Sanar. A sanar estos dolores y a seguir construyendo la vida, que lo que viene adelante es grande y será más grande recordando lo que trataron de hacernos. No han podido ni podrán con nosotros. Bendiciones a toda Venezuela.